Reforzar de alguna manera lo que hemos venido viendo hasta el momento en lo que respecta a arrollamiento de máquinas eléctricas rotativas. Le voy a compartir pantalla, elementos de excitación, ya sea máquinas de corriente continua o en máquinas sincrónicas. Máquinas sincrónicas que son máquinas de polos salientes, podría ser en estator, que son de baja potencia, normalmente son de polos salientes en rotor. Y la máquina de corriente continua, que normalmente es de polo saliente en el estator. Bueno, están los arrollamientos de conmutador, que normalmente se usa como arrollamiento del inducido, es en la rotor, en otras palabras, máquinas de corriente continua y máquinas especiales, y los arrollamientos de excitación de los turbogeneradores, que normalmente los turbogeneradores estamos hablando de máquinas sincrónicas, máquinas de corriente alterna, y ese arrollamiento de excitación es con corriente continua, también así como lo es el arrollamiento de excitación de la máquina de polo saliente. En lo que respecta a los arrollamientos polifásicos, acá tenemos algunas definiciones que son importantes. Por ejemplo, ¿qué se entiende por bobina? No es otra cosa que un grupo de espiras que están conectadas en serie y ubicadas en la misma ranura. Por ejemplo, el paso de bobina va a ser la distancia que va a haber entre los dos lados de bobina. Acá, por ejemplo, está dibujada una bobina y el paso de bobina vendría a ser la distancia estos son los lados de bobina, acá, y acá tendríamos el paso que le llamamos Y. Por eso decimos distancia entre los lados de bobina medido en paso de ranura, designándose con la letra Y mayúscula. O sea, puede ser 5 pasos, 6 pasos, 7 pasos, 8, en fin, pero ¿de qué? De ranura. ¿Y qué es lo que es el paso de ranura? Acá hay un dibujito explicativo que lo designamos con la letra tau, tau sub R, paso de ranura. Va a ser la distancia que va a haber entre dos ranuras consecutivas. Fíjense ustedes que tomamos acá el eje de una ranura, el eje de la otra ranura y la distancia que hay entre eje y eje es lo que se conoce como paso de ranura tau R. Distancia entonces entre dos ranuras consecutivas medidas sobre la superficie del estator o bien del rotor y la designamos con tau R. El ancho de la bobina va a ser la distancia que va a haber entre dos lados de bobina. O sea, ¿cuál es la diferencia que hay entre paso de bobina y ancho de bobina? El paso de bobina está dado en paso de ranura. En cambio, el ancho de bobina se expresa en centímetros y se lo designa con la letra W. Esa es la diferencia entre W y Y. ¿Qué se entiende por bobina diametral? Una bobina diametral sería una bobina cuyo ancho es igual a un paso polar, es decir, el ancho de bobina W igual al paso polar tau P. Y el paso polar tau P o ancho de un polo indistintamente se puede expresar en números de paso de ranura o bien en número de paso de ranura o en centímetros. También en radianes. Generalmente se lo expresa en radianes o en centímetros. Que una bobina de paso acortado va a ser una bobina cuyo ancho sea menor que el paso polar, es decir, que W sea menor a tau P. Y acá hay algunas cositas importantes. La letra Q minúscula va a ser el número de ranura que va a tener una máquina por polo y por fase. Y la letra Q mayúscula va a ser el número de ranura que va a tener la máquina por polo. Y R, subíndice 1 o bien subíndice 2, sería el número total de ranuras del inductor o del inducido, depende, del inductor, subíndice 1, inducido, subíndice 2. Por ejemplo, en el caso de una máquina asincrónica, el inductor es el estator, o sea, que cuando nos referimos a magnitudes del estator, usamos el subíndice
C1. Y el inducido sería el rotor, en donde estamos, estamos usando el subíndice 2. En el caso de una máquina sincrónica, el inductor, por ejemplo, supongamos que es una máquina sincrónica o con los polos en el, digamos, en el rotor, entonces quiere decir que el inductor está en el rotor. Entonces, todas las magnitudes del rotor en esa máquina van a estar con el subíndice 1 y el estator de la máquina sincrónica va a ser el inducido. Por lo tanto, va a tener el subíndice 2. O sea, que no, en líneas generales, acá no estoy hablando de estator o rotor, simplemente de inductor e inducido. Después se particularizará para cada máquina, pero el número de ranuras entonces de inductor con 1 y el número de ranuras de inducido con 2. Índice 2. ¿Qué era un arrollamiento de una capa? En el arrollamiento, un solo lado de bobina va a ser ranura. Dice la figura 4.1, ya la vemos, vamos, nos muestra un enrollamiento de una capa con paso diametral y Q igual a 3. Acá está la figura 4.1, tiene un paso diametral y tiene Q igual a 3. Ahí está, ve, 1, 2, 3. Que dibujo ya le da esto en la distribución entonces de los conductores debe ser tal que al circular un eje por un campo como el indicado en la parte de los conexionados indicados. O sea, lo que nosotros tenemos acá, para repasar un poco, en afuera, que sería conexión de borde de una capa con Q igual a 3 por par de polo. Acá tenemos, puede ser estator o rotor, indistintamente, esta parte de arriba con esta parte de abajo, y esto que vemos acá, este espacio de aire, es el entrehierro. A lo largo de tau P, de paso polar tau P, supongamos tenemos esta distribución de campo, o sea, tenemos estos torbellinos. Para que exista esto, o sea, no puede de la nada, puede aparecer un campo magnético, tiene que haber, obviamente, conductores. Si tengo conductores, hemos dicho, con las líneas de campo, sentido contrario a la aguja del reloj, tenemos corriente saliente. Si tengo acá en sentido de la aguja del reloj, tengo corrientes entrantes y acá también corriente saliente. Por lo pronto, necesito, para obtener esta configuración, podemos decir así, de campo magnético y con ese sentido, conductores en los cuales la corriente está saliendo y también la corriente está entrando, como puede observarse en la figura. Eh, bueno, acá se ha hecho una acotación que está metido en ranura. Obviamente, no pueden estar los conductores ahí sueltos, así como están dibujados, ¿cierto? Es un esquema. Esto que tenemos acá, como indica acá, son conductores aislados, pero eso no puede ser que estén aislados. Tienen que estar unidos de alguna manera. Entonces, si yo uno el primero acá con el primero de este otro sector, el segundo con el segundo del sector de la derecha, y el tercero con el tercero del sector de la derecha, mediante estos conductores, obviamente que tengo acá una espira, otra espira y otra espira, que si las conecto en serie a esas espiras, no son espiras aisladas, voy a obtener un arrollamiento, podríamos decir, en este caso, de 3 espiras. Ahora, fíjense ustedes que tenemos acá el eje magnético. El eje magnético lo determinamos al sentido del mismo de acuerdo a cómo sea el sentido del campo, aplicando acá a la izquierda, en nuestros conductores de la izquierda, la regla del tirabuzón, y en nuestros conductores de la derecha, también la regla del tirabuzón. Entonces nos da esta flecha que está con líneas de trazo y punto hacia arriba. El paso al ser un enrollamiento diametral, si es un enrollamiento diametral, quiere decir que tengo la entrada de la bobina y la salida
pi radianes, es decir, a 180 grados geométricos. Eso significa un enrollamiento diametral. Si bien es cierto que acá, entre eje y eje, hemos indicado tau P, nada nos quita que nosotros acá en este dibujo de abajo también tenemos tau P. Si lo vemos en vaso de ranura, desde esta primera ranura de los conductores que están a la izquierda con la primera ranura de estos conductores que están a la derecha. Entonces tengo también el valor del paso polar tau P, que también está dibujado acá. Y acá tenemos otra manera, o sea, otra opción de conexión o de unión, que sería, como vemos acá, el primero de la izquierda con el último de la derecha, el segundo de la izquierda con el segundo de la derecha y el tercero de la izquierda con el de acá de la derecha. O sea, son dos opciones que tengo de conexión. Ahí en la figura, como dicen, no se dibuja de decir por bobina. En la práctica se puede colocar varias espiras por bobina. Considerando todas las fases de una máquina polifásica, acá hemos considerado únicamente una fase, la periferia de la máquina va a resultar, podemos decir, uniformemente cubierta por todas las bobinas. Entonces, para el caso particular de una fase de un enrollamiento trifásico, las bobinas van a recubrir, entonces, de una fase va a recubrir un tercio de la periferia de la máquina. El otro tercio vendría a ser la segunda fase y el otro tercio restante, la tercera fase, si es que estamos hablando de un enrollamiento trifásico. Y eso van a formar dos P zonas bobinadas, en este caso, que van a estar distribuidas uniformemente a lo largo de la periferia. Así como se muestra, por ejemplo, en la figura dice 4,2. Bueno, veamos. Acá también esta figura no es ajena a ustedes. Esta figura dice enrollamiento de una capa para m igual a 1, 2 y 3. Acá, por ejemplo, m el número de fases, una fase, acá con dos fases y las tres fases. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos acá un par de polos, tenemos estas tres ranuras, unimos acá este conductor y este otro conductor, y tenemos acá el eje magnético de esta bobina, de esta fase, donde el eje magnético le llamamos alfa, por ejemplo. Si nosotros hacemos un dibujo acá, este dibujito que se ve acá se suele denominar, ya vamos a ver adelante, más adelante ese concepto, es lo que se denomina capa de corriente, que es una capa, que es una, digamos, acá está dibujado así muy ancho, pero esto tiene una sección despreciable, pero ahora lo aceptemos así, ya vamos a ver más adelante. Quiere decir que si este es el eje magnético alfa, toda esta zona, o sea, es lo mismo que tengo acá, que tendría conductor, digamos, por el cual está saliendo, o sea, toda esta zona sería de puntos, o sea, de corriente saliente, y se le suele denominar zona de menos alfa. Y hacia la derecha, que tengo, que sería esta parte, que tengo conductor con corriente entrante, sería la zona acá de más alfa. Si analizamos qué pasa con dos fases, fíjense ustedes que nosotros teníamos, distribuimos de esta manera. Acá teníamos, acá sigue la fase, digamos, entre esta ranura y esta ranura que está el conductor, tenemos la fase alfa, entre esta ranura y esta otra ranura, tengo acá el eje magnético de lo que sería la fase beta, es decir, la segunda fase. La distancia que hay entre los ejes magnéticos de alfa y beta sería de un medio de tau p. O sea, que si esta distancia, porque es un enrollamiento diametral, es tau p, quiere decir que para m igual a 1, esto vale pi.
y esto vale, supongamos, pi sobre 2, es algo a 90 grados. Entonces sería un medio de tau p. Si lo veo de esta manera, fíjense en ustedes, tengo el eje magnético alfa, tengo el eje magnético beta, hacia la izquierda de alfa tengo la zona de menos alfa, y hacia la derecha la zona de más alfa, pero también acá hacia la izquierda, fíjense en ustedes, tengo las, tengo la zona de menos beta y acá la zona de más beta, que se corresponde a corrientes entrantes, corrientes salientes, porque acá todo esto tengo corrientes salientes y todo esto tengo corrientes entrantes. O sea que la parte de corriente saliente corresponde a la bobina, tanto a la bobina que tiene eje magnético alfa como a la bobina que tiene eje magnético beta. Y lo mismo para tres fases, para m igual a 3, fíjense ustedes que voy a tener ya un eje magnético alfa, un eje magnético beta de la segunda fase y un eje magnético gamma de la tercera fase. De tal modo que la distancia que va a haber acá, acá hay un error, decía 2/3, en realidad es un tercio de tau p, entre cada eje magnético es de un tercio de tau p. Claro, un tercio más un tercio más un tercio, 3/3, o sea, hace todo el paso polar tau p. Eh, También vamos a tener acá, para el eje magnético, si nos vamos acá al dibujo de la derecha, tenemos el eje magnético de la fase alfa, beta y gamma, de la segunda fase y la tercera fase, y tenemos entonces una zona de menos alfa y más alfa, en beta, de menos beta más beta, y de gamma, de menos gamma más gamma. Pero fíjense en ustedes que en esta zona tengo tanto conductores salientes de la primera fase, o sea, corrientes salientes, perdón, de la primera fase, pero también tengo corrientes entrantes de la tercera fase, de lo que tendría acá. Si me voy hacia acá, tengo, con respecto al eje magnético beta, tengo corrientes salientes de la segunda fase, que sería esto que tengo acá, pero tengo corrientes entrantes, de acá, ¿de qué? De la primera fase. Y hacia la derecha tengo corrientes salientes, fíjense en ustedes, ¿de qué? De la tercera fase, o sea, zona de menos gamma, pero tengo corriente entrante también de la segunda fase, es decir, de la zona, acá sería, de la zona de más beta. Bien, a la derecha, de acá del eje magnético de la tercera fase, del eje gamma, tengo corriente saliente, que sería esta parte, ¿ve? De la primera fase, o sea, de la fase con eje magnético alfa, por eso pongo menos alfa, pero tengo acá, como tengo corrientes entrantes de la tercera fase, tendría acá una zona de más gamma. Bien, entonces acá, ¿cómo se puede entender esto? Que la punta del principio de la flecha va a representar en la figura las direcciones instantáneas de alguna manera de la corriente. Estos arrollamientos, entonces, pueden ejecutarse con bobinas idénticas, de igual paso o de diferente paso. En ambos casos, acá el paso promedio es igual a tau p, es un paso diametral. En general, el arrollamiento va a estar compuesto, va a estar compuesto, ahí está, ¿ves? Por m fases, o sea que m es número de fases. Más usado, obviamente, el arrollamiento trifásico, quiere decir que m va a ser igual a 3. El monofásico, con m igual a 1, vendría a ser un caso particular del polifásico, y se lo usa, bueno, ustedes ya saben, en artefactos de uso doméstico. Y los bifásicos, que tienen m igual a 2, dos fases,
se encuentran también a veces en los rotores de máquinas asincrónicas, en algunos y monofásicos. Ya cuando la máquina adquiere una cierta potencia, son trifásicos por lo general. Y la figura 4.2 nos muestra esquemáticamente el enrollamiento entonces de una capa completo para diferentes números de fases, que es lo que nosotros veíamos acá. Esto es un enrollamiento de una capa. Ahora, eh, las puntas de flecha, entonces, que se indican en el dibujo, se podrían considerar como principio y final de los arrollamientos. Ahora, la zona bobinada, yo podría llamarla A y decir que es pi sobre m. Pi expresado en grados eléctricos y m sería el número de fase. O bien en tau p sobre m, que le llamo b. Pero esto sigue siendo número de fase, pero tau p expresado en centímetros, por ejemplo. Son dos maneras de definirla a la zona bobinada. Entonces, el arrollamiento de una capa va a tener un grupo de bobina por par de polo y fase, entendiendo por grupo de bobina entonces el conjunto de bobinas que van a pertenecer a una fase, conectadas en serie, que pueden montarse en ranuras contiguas. Acá vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos una máquina con dos pares de polo, como se muestra en la figura 4.3, acá está la figura 4.3, que se refiere al arrollamiento de la capa con bobinas concéntricas ejecutado en dos planos, que ese dibujo ya lo hemos visto también en el PowerPoint. Eh, hay dos grupos de bobinas que se conectan en serie de la siguiente manera. ¿Y cómo se conecta esto? El comienzo del grupo de bobina U, ¿cuál sería el comienzo? ¿Sí? Ahí está el comienzo. Con el fin de grupo y después comienzo del segundo grupo y fin del mismo, es decir, X. O sea, hago esto, viene por acá, hago esto, pego este saltito, hago esto, viene así, acá voy al segundo grupo, hago así, pego este saltito, vengo así y termino acá. Esa es una fase. Este enrollamiento, acá se han dibujado, puesto los números, 24 ranuras, por ejemplo. Esta es una máquina de P igual a 2, es decir, dos pares de polo, tres fases, 24 ranuras y Q igual a 2, o sea, dos ranuras por polo y por fase. Entonces, si nosotros vemos la figura 4.3, muestro el ejemplo, dice, un enrollamiento de una capa con bobina de diferentes pasos, efectuada con las cabezas de bobina dispuestas en dos planos radiales. Si no sería muy difícil bobinar. Entonces acá hay algunas relaciones que son importantes. El número de ranura por polo y fase, que es igual al número de bobinas de un grupo, hemos dicho que lo definíamos con la letra Q minúscula. Y si yo digo número de ranuras, ¿cuál es el número de ranura? R por polo y por fase, acá tengo 2P sería el número de polo y M sería el número de fase. Y esto va a ser igual a Q sobre M. Pero hemos dicho que Q era el número de qué? Era el número de ranura por polo, por número de polo. Es decir, R sobre 2P. Entonces quiere decir que si R sobre 2P es Q mayúscula, Q minúscula es lo mismo que poner Q mayúscula sobre M. ¿Está claro? Entonces, si nosotros nos fijamos acá, en este dibujo, observamos que tenemos 24 ranuras que tiene esta máquina.
Entonces, si R vale 24, 2, bueno, es 2. Y P, que el número de pares polo, vale 2, 2 por 2 es 4. 24 dividido en 4 es 6. Quiere decir que esta máquina va a tener Q igual a 6 ranuras por polo, por número de polos. Y como Q minúscula, que el número de ranuras por polo y por fase es Q mayúscula sobre M, es decir, el número de ranuras por polo, que sería Q, dividido el número de fase, como Q vale 6 y M vale 3, me va a dar Q igual a 2. Quiere decir que esta máquina va a tener dos ranuras por polo y por fase, que es lo que nosotros estamos viendo acá. ¿Sí? Dos. Perfecto. El número de fase lo simbolizamos con la letra M mayúscula, minúscula, o sea, M igual a 3, una máquina trifásica. El número de pares de polo con la letra P minúscula, o P', como quiera. He puesto P' en el, ¿cómo se llama? En el PowerPoint. Vale 2. Bueno, si el número de pares de polo es 2, quiere decir que el número total de polo es 4. El número total de polo sería 2P. Ahora, el número de espiras que va a tener por bobina, de acuerdo a este dibujo, número de espiras por bobina, 1. NB igual a 1. O sea, los arrollamientos con una espira, por lo general suelen llamarse arrollamientos de barra. Ahora, esos son cuando ya tenemos máquinas con una potencia apreciable donde cada espera una barra de cobre. Entonces, quiere decir que con estos valores que tenemos, nosotros podemos efectuar este cálculo. Nosotros hemos visto que el número total de ranura estaba dado por esta expresión, que era R igual a 2 por P por M y por Q. Bueno, quiere decir que R va a ser 2. P, que no, supongamos que no conozcamos cuántas ranuras tiene la máquina. La podemos determinar así. P, el número de pares polos, o sea, 2. M, el número de fase, 3. Y Q minúscula, que era el número de ranuras por polo y por fase, vale 2. Entonces, ¿qué tengo? 2 por 2, 4 por 3, 12 por 2, 24. O sea, esta máquina va a tener 24 ranuras. Supongamos que sea el arrollamiento del estator, un ejemplo. Ahora, el número de espera que va a tener por fase la máquina, que sería espera conectada en serie por fase, le llamamos N mayúscula, que va a ser el producto de P por Q por NB. Es decir, el número de pares de polo, que es adimensional. Por Q, que va a ser el número de ranura por polo y por fase, y NB, que era el número de espira por bobina. Entonces, si P vale 2, Q vale 2 y NB habíamos dicho que valía 1, quiere decir que esta máquina va a tener 4 espiras por fase. Entonces, con este ejemplo, se tienen bobinas con diferente ancho, y el ancho de bobina se va a calcular entonces como un promedio, es decir, el ancho medio de la bobina, que vamos a llamar W medio, va a ser igual al paso polar tau P. Ahora, los arrollamientos de una capa normalmente se realizan en máquinas chicas, casi siempre con bobinas concéntricas de diferentes pasos. Ahora, como los grupos de bobinas se cruzan en la zona de las cabezas de bobina, por eso es necesario disponer estas en dos planes radiales, como se indica en la figura. Y según en cuántos planes radiales se dispongan las cabezas de bobina, se habla de bobina en dos o en tres planos radiales. Figura 4.3. Acá tenemos en dos planos radiales. Ahí está, ¿ven? Acá
cabeza de bobina estos serían los lados de bobina, y esto de acá, como esto de abajo acá y acá, por ejemplo, esto que está remarcado, serían las cabezas de bobina. Bien, eso es lo que tenemos entonces referente al arrollamiento de una capa. Veamos qué pasa con los arrollamientos de dos capas. Estos arrollamientos se encuentran en máquinas trifásicas de pequeña y gran potencia. Quiere decir que cada lado de bobina llena únicamente media ranura. ¿Cómo es? Quiere decir que se van a ejecutar bobina con paso acortado, en donde el ancho de bobina, antes, de la capa que era normalmente de paso diametral, esto de dos capas no va a ser diametral, va a ser de paso acortado. El ancho de bobina va a ser menor que el paso polar tau P. Obviamente que el paso de bobina Y va a ser menor que L sobre 2P. Esta figura 4.4 que dice conexión de bobina y arrollamiento de dos capas, por ejemplo, sin paso acortado, acá no tenemos acortamiento de paso, en este dibujito, dice, representa un arrollamiento diametral. O sea, si esto es un arrollamiento diametral, pero de dos capas, por ejemplo. Y en la figura 5 se muestra el mismo arrollamiento, pero con paso acortado. Ya vamos a ver la figura 5. Acá, fíjense ustedes, se han puesto tres ranuras, otras tres ranuras y otras tres ranuras, en donde el diametral, fíjese, la primera de esta ranura, la primera de este sector donde está entrando la corriente, decimos que tenemos un paso polar tau P, lo mismo acá, o sea, un paso diametral. Fíjese cómo se hacen las conexiones acá, porque si no sería imposible ejecutar el arrollamiento. Yo tengo acá dos conductores que están ocupando la misma ranura, lo mismo acá y en todas estas ranuras que tengo. Pero supongamos que yo voy a tomar esta ranura y voy a tomar de este conjunto, de estas tres ranuras, o sea, toda la de la izquierda, en la cual la corriente está saliendo. Y supongamos, voy a tomar la primera del conjunto de estas tres ranuras, en la cual la corriente está entrando. Pero resulta que yo voy a hacer una unión de conductores ahora, como lo hacíamos anteriormente. ¿Para qué? Para tener la bobina. Pero fíjese, si es de un paso polar, tau P, digamos, el ancho de la bobina, yo tengo que ir desde acá hasta acá, o sea, desde esta primera ranura hasta esta primera ranura, digamos, de este conjunto de tres ranuras. Pero yo no voy a ir, o sea, desde la primera acá a la primera, porque si no, ¿cómo hago yo después para poder bobinar, o sea, para poder unir la que está abajo con la que está abajo? Imposible sería eso. Entonces, ¿qué se hace? Viene fíjense, esta que está arriba con esta que está abajo. Esta de arriba con esta de abajo. Esta de arriba y así sucesivamente. Entonces acá cuando yo hago la representación, digamos de alguna manera en forma rectificada, bueno, es como si yo hiciese una vista aérea. Fíjense que estos ve que tengo dos rayitas acá, se refieren dos conductores, y acá hay una correspondencia con esta ranura, esta otra ranura, esta otra ranura. O sea, tengo dos conductores, dos conductores, dos conductores, o sea que tengo dos conductores, dos conductores, dos conductores. Acá están simbolizados los lados de bobina. Y esto que vemos acá sería la cabeza de bobina. O sea, lo que veo acá es lo que iría para la parte de atrás de esto, que no lo estoy viendo. Y esto que tengo acá abajo sería la parte de adelante de esto, que acá
de alguna manera lo estoy viendo. Estas uniones que tengo acá son estas uniones que tengo acá. Bueno, entonces ejecuto de esta manera. Por ejemplo, este sería un grupo, ¿ve? Ingreso acá, vengo acá, y, bueno, y así sucesivamente. Después ustedes lo pueden ir siguiendo el arrollamiento. Pero aquí voy con esto. Acá está lo interesante. Acá nos vamos a detener un poco en la figura 4-5, que lo hacíamos mención hace un rato, que ni más ni menos el arrollamiento de la figura 4-4, que hacía del anterior, pero supongamos con el paso, lo vamos a hacer con el paso acortado ahora en una ranura. O sea, yo antes venía, si esto era tau P, yo antes venía del primero de este y me venía con el que está en el fondo de la ranura, acá, donde está la manito. Pero si yo voy a hacer un acortamiento de paso, es decir, que el ancho de bobina va a valer W menor a tau P, acá estoy haciendo un acortamiento en un paso de ranura, entonces tengo acá esta de arriba con esta de abajo, o sea, no en esta ranura, sino en la anterior. Entonces ahí tengo ya el paso acortado. ¿El paso acortado en cuánto? En una ranura, por ejemplo. Bueno, esto le llamo, supongamos que este es el comienzo y este es el final. Entonces W sería el paso de bobina o tau P el paso polar. Acá en ambas figuras los puntos de cruce obviamente van a indicar direcciones instantáneas de corriente. Y el arrollamiento este de dos capas va a tener dos grupos de bobina, en este caso, por par de polo y fase que se conectan en serie según el esquema siguiente. Acá ya lo van a tener la oportunidad de verlo dibujado ahí, donde tenemos el comienzo del primer grupo con el fin del primer grupo, el fin del segundo grupo con el comienzo del segundo, y así se va, armando de alguna manera el arrollamiento. Y se va a suponer en este esquema que el comienzo de una bobina está formado, está en el fondo de la ranura y el final en la parte superior. O sea, ya vamos a desembocar en esto. Sería el arrollamiento de alguna manera completo, de 24 ranuras con dos capas. Pero vamos acá. Los arrollamientos de dos capas entonces tienen el doble de bobina que de una capa. Y para el número de espiras por fase vale la siguiente expresión. Cuando era de una capa, N era directamente igual a P por Q por NB. Hacerle dos capas, entonces el número 2 de dos capas. O sea que N va a ser dos veces P por Q por NB. El paso de bobina acá está dado por la expresión Y igual a Q por M menos S, donde esta S, está acá, es el acortamiento de paso en paso de ranura. O sea que si nuestro acortamiento de paso era de una ranura, como veíamos ahí en el dibujito anterior, quiere decir que en ese caso el dibujito S va a valer 1. Quiere decir que el ancho de bobina W va a valer W igual a Y sobre M por Q por tau P. Claro, si el arrollamiento es diametral, para que W sea igual a tau P, quiere decir que Y sobre MQ es igual a 1. Por lo consiguiente, Y igual a M por Q, que es lo que tengo acá. Y bueno, si es diametral, o sea, si es diametral, no tengo acortamiento de paso, por ejemplo. ¿Esto cuánto vale? 0. Entonces me queda esta expresión, W igual a Y sobre M por Q por tau P. Bien.
Ahí está, ¿ves? Para el caso de la bobina diametral, W sobre E igual a tau P, y esta Y sobre MQ vale 1, por lo consiguiente Y es M por Q. Perfecto. Ahora, si nosotros hacemos un dibujito con las capas de corriente, es decir, lo desarrolla, o más que capa de corriente, podríamos decir que son zonas bobinadas. Fíjense, tengo acá para m igual a 1, m igual a 2, m igual a 3. Fíjense ustedes que para m igual a 1, si nos vamos acá a la parte superior, vamos que acá tengo un par de polos, el eje magnético no está dibujado acá, pero estaría justito acá. Entonces tenemos, perdón, acá. No, acá estaría el eje magnético. Entonces, tenemos la zona de menos alfa y más alfa. Todo esto es corriente saliente, corrientes entrantes. Y acá, en la parte de inferior, fíjense que esto está como que está desplazado hacia la izquierda. Si hubiese sido el arrollamiento sin acortamiento de paso, esta línea que está acá coincidiría con la de abajo. Entonces, es como que esta capa de acá de abajo está desplazada hacia la izquierda. Ahí puede notarse acá el acortamiento de paso. Bueno, Ingeniero, acá, sí, ¿cuál diga. es cuál es el sentido del acortamiento de bobina de paso? Bueno, ya vamos a ver que eso me va a servir para eliminar armónicas. Ya vamos a llegar a eso, un poquito más adelante. Bien, 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 gracias. ¿Ah? Perfecto, gracias, ingeniero. Porque ¿sabe qué pasa? Que después vamos a ver nosotros que la onda con el contenido armónico se me deforma, no es senoidal. Y yo tengo que intentar de algún modo que la forma de onda del campo sea lo más parecida a una onda seno. Y bueno, entonces yo digo, bueno, ¿cómo hago eso? Y bueno, tengo que operar sobre el arrollamiento, tengo que operar sobre la configuración desde el punto de vista constructivo de la máquina, en lo que respecta al núcleo de hierro, más que nada con la configuración de los polos. En algunas máquinas no se hacen ranuras, por ejemplo, que siguen, que son paralelas al eje de la máquina, sino que se la hace forma ladeada. Bueno, todas esas cositas, digamos, me van a servir a mí de alguna manera para poder eliminar de algún modo el contenido armónico a mí me está molestando, que normalmente es la quinta y la séptima armónica. Bueno, pues ya vamos a llegar a eso. ¿Mm? Bien, bien, gracias. Bueno, perfecto. Y acá, en, la, en el dibujito de abajo, tenemos un dibujo similar a como visto anteriormente, para m igual a 2, m igual a 3. Aquí también la distancia entre el eje magnético de una bobina y la otra, si m vale 2, un medio de tau p. Y acá, nada más, esto es un tercio, no dos tercios. Un tercio de tau. Entonces, eh, lo que nosotros, a ver, acá estamos entre menos beta y este otro. Sí, no, está bien acá, dos tercios. Lo que pasa es que yo tengo que haber puesto acá un eje y decir que un tercio. Acá tengo un tercio más un tercio, por eso se me hace dos tercios. Pero en realidad, acá tengo la distancia entre un eje magnético, supongamos, de una fase y no con la que le sigue, sino con la tercera. Por eso que me aparece dos tercios. Entonces, el total sí, o sea, entre fase y fase sería un tercio. Bueno, acá lo mismo para m igual a 3, con el mismo criterio, y fíjese cómo acá en la parte inferior está desplazado también hacia la izquierda, o sea, está manifestado el acortamiento de paso, por ejemplo, en una ranura.
Acá, bueno, no podemos decir porque no tenemos especificada la ranura, sino que un dibujo más bien genérico. ¿Ves? Argumento completo de dos capas, para m igual a 1, 2, 3, ¿ves? Con cualquier Q. Ahora, en la figura 4.7 se tiene un arrollamiento de doble capa de paso acortado de las siguientes características, que es este dibujito que está acá. ¿Ves? Tengo 24 ranuras y en cada ranura tengo dos conductores. Bueno, ustedes después lo pueden seguir. Un principio de la primera fase, X el final, de la segunda fase, B el principio, Y sería el final, y W el principio de la tercera fase, y Z sería el final de esa fase. Entonces, acá, por ejemplo, me dan las características, supongamos, me dan estos datos, me dice que es un arrollamiento trifásico con un número, me dicen que el número de ranura por polo y por fase tiene que ser 2, la máquina dos pares de polo, y me dicen que haga el arrollamiento con un acortamiento de paso es igual a 1. Me dice también que esto va a ser un arrollamiento de barra, por ejemplo, en donde NB va a ser 1, o sea, el número de pilas por bobina. Bueno, con estos datos que yo tengo acá, así como hemos hecho, con el arrollamiento de una capa, podemos hacer para dos capas. Entonces, supongamos que yo quiera calcular el número de ranura de la máquina. El número de ranura acá es 2P por M por Q. O sea, ya sea para una capa, para dos capas, lo que sea, eso no cambia. Entonces, 2 2. P, que es el número de pares de polo, que vale 2. M, que es el número de fase, que vale 3. Y Q minúscula, que es el número de ranura por polo y por fase, que es un dato que tengo acá, que vale 2. Entonces tengo 2 por 2, 4, por 3, 12, por 2, 24 ranuras. El número total vendría a ser de espiras en serie por fase, va a ser 2P por Q por NB. Así que ya hemos visto esa formulita. Pero ponemos este 2 porque es de dos capas. Si no fuese de dos capas, este 2 no va, esto vale 1. Entonces tengo 2P por Q por N por B, me queda 2 por 2 por 2 y por 1. Es decir, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 1, 8. O sea que esta máquina va a tener un número n de 8 espiras en serie por fase. Ahora, el paso de bobina estaba definido como Y igual a Q por M menos S. Q vale 2 y M vale 3. Y S, hemos hecho un acortamiento de paso en una ranura, por eso hemos definido acá S igual a 1, es el resultado de ese dato. 2 por 3, 6, menos 1, 5. Quiere decir que mientras tau P tiene 5 ranuras, perdón, 6 ranuras, un ejemplo, acá va a tener 5. ¿Ves? Y igual a 5 va a ser paso de bobina. Donde puedo decir también, este era ancho de bobina, que W es Y sobre M por Q por tau P, Y que vale 5, M que vale 3, Q que vale 2, por tau P, 3 por 2 es 6, 5 sextos de tau P. O sea que yo tengo una relación de W a tau P de 5 a 6. Bueno, esa relación nosotros vamos a ver después que no importa, hiper importante para cómo me la ingenio para eliminar armónica. Bien, acá está el dibujito del, ¿cómo se llama? Del arrollamiento. Bien, acá vamos a ver algunas cositas que vamos a profundizar un poco en esto que nosotros no lo hemos visto, digamos, no se ha profundizado demasiado en el PowerPoint, que está referido al arrollamiento de jaula o en corto. Y estos arrollamientos siempre se colocan en el rotor.
Normalmente estos tipos de arrollamiento están en las máquinas asincrónicas que se les suele llamar un rotor jaula de ardilla, porque esto podría interpretarse de esta manera. Este es un esquema. Bueno, acá hay un dibujo muy feito. Supongamos que este sea el rotor, al rotor se lo ranura acá. Y a lo largo, digamos que todo esto serían barras. Y esas barras están cortocircuitadas acá por anillos. Por eso se llama rotor en cortocircuito esto. Entonces se mecaniza de tal modo que se hacen las ranuras y después se colocan acá las barras. Después vamos a ver para qué sirve, cómo trabaja, etcétera, etcétera, este tipo de arrollamiento en la máquina en particular. Pero ahora vamos a analizar desde el punto de vista de arrollamiento. O sea, se llama arrollamiento dejado en cortocircuito. Es una manera de decir arrollamiento, porque en realidad no está arrollado nada, acá se para el cobre. Bueno, esto que vemos acá son las jaulas de un rotor en cortocircuito que va a tener R barra. Obviamente que por acá, por cada barra, vamos a tener corrientes que van a estar circulando, que le llamamos I1, I2, I3, I4, hasta I sub N, o sea, las N barras que tengan. Acá, fíjese que por razones de simetría, la corriente alcanza la misma amplitud en todas las barras, con desfasajes que corresponden al ángulo eléctrico entre las barras. Y las corrientes en las barras pueden, por lo tanto, representarse fasorialmente mediante una estrella de corriente, como se ve acá. Por eso que acá se ha dibujado, bueno, esta flechita que ven para arriba es el equivalente de esto, es una representación gráfica de un diagrama fasorial de eso. Pero acá viene lo interesante. En los anillos de cortocircuito van a circular corrientes resultantes de la composición de la corriente barra. O sea que las corrientes de anillo en los tramos comprendidos entre barra y barra van a estar desfasadas a ángulos eléctricos iguales al ángulo de desfase entre las corrientes de dos barras consecutivas y se pueden representar en una estrella. Y para el cálculo de las corrientes individuales de barra, vale tener en cuenta, dice la figura 4.8b con las mallas 1, 2 y 2, 3. Fíjense ustedes que acá, voy a poner esto así, esta es una barra por donde va, supongamos, esta corriente I2, y esto que tengo acá es un pedazo de anillo. Entonces, por primera ley de Kirchhoff, acá tengo, supongamos, una corriente que está entrando, que es la I2, acá está. Esta que está entrando, que es la I1, 2, y acá tengo una corriente saliente, que es la I2, 3, que decía la primera ley de Kirchhoff, que la suma de las corrientes que entran debe ser igual a la corriente que sale, o las corrientes entrantes positivas ¿cómo se llama? Y la saliente negativa sumatoria de eso debe ser cero. O sea que tengo en este caso en particular que la I1, 2 que está entrando más la I2 que está entrando menos la I2, 3 que está saliendo vale cero, fasorialmente hablando. O sea, esta corriente que tengo acá, la I2, 3 y la I1, 2 y esta I2 que tengo acá, van a, entre I1, 2 y I2, 3 voy a tener un ángulo alfa. Porque fíjense que acá tengo, supongamos, I2 en este sentido, I1, 2, que viene, es mal dibujada acá, tendría que venir así, acá para abajo. Cosa que esto me dé para acá, para que se cumpla la primera ley de Kirchhoff. El ángulo eléctrico, el alfa eléctrico, es P veces el ángulo geométrico. P el número de pares de polo.
Y el ángulo geométrico lo voy a definir como 2P sobre R2. Ya vamos a ver que R2. R2 va a ser el número de ranuras que voy a tener en el rotor. Por lo pronto, alfa lo puedo poner que es igual a 2pi por P sobre L2, que es lo mismo que está escrito acá. La corriente I2 sobre 2, o sea, la mitad de la corriente, I2 sobre 2, va a ser igual a I1,2 por el seno del ángulo mitad, seno de alfa sobre 2. Quiere decir que si despejamos de acá la corriente I2, la corriente I2 va a ser igual a 2 veces el valor de la corriente I2, I1,2 que va por el anillo, por el seno de alfa que vale 2pi por P sobre R2. Entonces me va a quedar 2pi por P sobre R2, todo sobre 2, que es lo mismo que poner pi por P sobre R2. Donde 2pi va a ser un ángulo eléctrico que va a haber por par de polos. En lo que hace a módulos, la corriente I1,2 que va por el anillo es igual en módulo a la corriente 2,3 que sigue acá en el anillo. Esos son los módulos. Entonces, quiere decir que para ángulos pequeños, esta corriente I2 directamente, si el ángulo es muy chico, si esto vale 0, el seno de 0 tiende a 0, quiere decir que este seno tiende a 1. Por eso que puedo poner que la corriente I2 es aproximadamente igual a 2 veces I1,2 por pi por P sobre R2. Esta corriente I2 que va por la barra, le voy a llamar I de barra en adelante. Y esta corriente I1,2 en adelante la voy a llamar I de anillo. Quiere decir que si, en base a esta expresión que tengo acá, la corriente de anillo, si yo despejo acá, me va a quedar que es igual, si despejo I1,2 me va a quedar 2 veces R2 por I2 sobre 2 por pi por P. O sea que es lo mismo que poner I de anillo igual a R2 por I sobre 2P por I de barra. Entonces, nosotros podemos analizar de alguna manera las pérdidas que va a haber en este tipo de arrollamiento, en el tipo de máquina, con rotor jaula. En el estator, o sea, pérdida estamos hablando, se miden en watt, vatio, o sea que son potencia activa, potencia batada. Por eso que se le ha puesto acá su índice B corta, PB1, o sea, potencia batada 1. Por ejemplo, el estator está dada por M1, que es el número de fase del estator, por R1 y por I1 al cuadrado. Esta R1 que aparece acá es la resistencia ómica por fase del arrollamiento estatórico. Y esta M1 el número de fase del estator. ¿Cuáles van a ser las pérdidas que va a haber en el rotor? La pérdida batada 2 va a ser igual a R2 por la R de barra por la I de barra al cuadrado. ¿Qué era R2 para nosotros? El número de fase, perdón, el número de ranuras del rotor. Esta, R2. La R de barra era la resistencia ómica de la barra. Y la I de barra al cuadrado. Acá tendría que, como son dos anillos que tengo, 2 veces la resistencia ómica del anillo por la corriente del anillo al cuadrado. Estas dos sumas serían
la potencia vatada, que si nosotros reemplazamos, PV2 va a ser R2. Acuérdense, la resistencia es ρ por L sobre S. Rho es la resistividad. Y la inversa de la resistividad es la conductividad. Entonces, por eso que estoy poniendo L2 por L de barra, en vez de poner ρ por L sobre S, pongo 1 sobre kappa, que es o sea, divino en kappa, donde esta sería la conductancia específica o conductividad, que es lo mismo. Es la inversa de la resistividad o resistencia específica. O sea, puedo poner de esta manera. Por eso que me queda L2 por L de barra sobre la sección de la barra y por kappa. Por ahí de barra al cuadrado. Y acá, dos veces dice resistencia del anillo. Dos veces. La resistencia del anillo va a ser ρ por L sobre S. No trabajamos con la resistividad, sino que trabajamos con la inversa, que es la conductividad o conductancia específica, o sea, 1 sobre kappa. Y acá, ¿cómo voy a poner L sobre S? Pi por el diámetro del anillo. Que no es otra cosa que la longitud de circunferencia, dividido en la sección del anillo. Y la corriente del anillo al cuadrado la puedo poner como R2 por I de barra, todo sobre 2pi por P, todo al cuadrado. Entonces, repasando, M1 el número de fases del estator, R1 la resistencia por fase del estator, R2 en este caso sería el número de barras del rotor, R de barra sería la resistencia de una barra, L de anillo sería la resistencia de un anillo, L de barra la longitud de la barra, S de barra la sección de la barra, kappa 1 sobre ρ, esta vez conductancia o conductividad o conductancia específica, que es la inversa de la resistividad o resistencia específica. D mayúscula anillo sería el diámetro medio de un anillo. Y P el número de pares de polos. Quiere decir que la resistencia equivalente de una barra va a ser, o sea, se incluye la resistencia de un anillo, va a estar dada hacia el rotor. Y este valor corresponde a la resistencia de una fase del rotor. Quiere decir que para referir esta resistencia al estator, se necesita la relación de transformación de corriente, lo cual se define de la siguiente manera. Esto es como los transformadores. U sub I, le vamos a llamar a la relación de transformación de corriente, va a estar dado por el producto de N1 por Fn1 por M1 sobre N2 por Fn2 por M2. N1, el número de espiras del estator y esto del rotor. M1, número de fases del estator, del rotor. Y este Fn1, tanto del estator como del rotor, es un factor de arrollamiento, que nosotros ya lo vamos a ver en profundidad, a eso más adelante, porque ese factor de arrollamiento va a estar compuesto por lo que se llama por un factor de zona y por un factor de cuerda. Que si el arrollamiento es diametral, el factor de cuerda vale 1, o sea que el factor de zona es igual al factor de arrollamiento. ¿Por qué? Porque el factor de arrollamiento va a estar dado por el producto del factor de zona por el factor de cuerda. Que ya vamos a ver cómo viene la mano con esos factores. Tranquilo, es lo que cambia. Y el concepto, bueno, se va a explicar más adelante. Para el caso particular del rotor jaula,
el factor de arrollamiento acá es Fn del rotor vale 1. N2 es un medio, quiere decir, y M2 igual a L2. O sea que va a resultar acá que si tenemos en cuenta esto, la relación de transformación va a ser 2 veces N1 por Fn1 por M1 sobre L2. Y para la transformación, o sea, para referir valores del rotor a estator, es como se hacía con ¿cómo se llama? Con los transformadores, o sea, referir de valores de secundario al primario. O sea que vamos a tener así como el transformador había una corriente prima 2, bueno, acá también va a haber una corriente prima 2, si es que la quiero referir, porque en un transformador la corriente prima 2 era la corriente del secundario referida al primario. Y acá lo que estoy haciendo es referir la corriente del rotor al estator. Que eso nos va a servir después a nosotros cuando analicemos en profundidad la máquina sincrónica para diseñar un circuito eléctrico equivalente, así como se hace con el transformador. Porque, ¿por qué es necesario después hacer eso? Porque en los transformadores, o sea, ustedes saben que en el primario y secundario no tengo vinculación eléctrica, tengo vinculación magnética. Por eso es que es una máquina de inducción el transformador. Y bueno, y en las máquinas asincrónicas también son máquinas de inducción, es una especie de transformadores muy particular con un secundario, llamémosle así, móvil. Entonces también tampoco tengo conexión eléctrica entre primario y secundario. Acá tengo una conexión del tipo magnética, o sea que también de una máquina de inducción. Por eso que muchas veces sentimos el nombre por ahí de motores de inducción. Bueno, entonces quiere decir que para la relación de transformación, para la transformación de rotor a estator, tenemos que I'2 va a ser igual a 1 sobre U sub I, que es la relación sobre I2. Acuérdense que en los transformadores teníamos que I'2, o sea que había una relación de transformación K, que era I2 sobre I1, eso se conocía como I'2. Bueno, acá lo mismo. Si yo paso esto multiplicando el I'2 para acá, el I'2 es lo mismo que el I1. Entonces, por eso que me queda I'2, 1 sobre la relación por I2. Lo mismo en la resistencia. Acuérdense que la resistencia de los transformadores, la R'2, era la relación al cuadrado multiplicado por R2. Bueno, acá la R' de la barra equivalente va a ser la relación al cuadrado por la resistencia de la barra equivalente. Entonces, con lo que vamos a tener para las pérdidas rotóricas, lo podemos poner como que la pérdida PV2, rotor va a ser R2 por R' de barra equivalente por I'2 al cuadrado. Acá estoy con valores referidos. Esto no pasa nada porque esto es número de Renault. Y PV2, que va a ser M1, lo puedo poner así también, por R2 sobre M1, por R' de barra equivalente, todo esto entre paréntesis por I'2 al cuadrado. Siendo el paréntesis la resistencia equivalente de la jaula referida a una fase estatórica. Bueno, después tenemos los arrollamientos de la máquina, del polo saliente, que podría ser una máquina de corriente continua, por ejemplo, arroyo en campo, o el arrollamiento de campo también de la máquina sincrónica. Acá el dibujo medio fierito, esto sería de la máquina de continua que tiene polo saliente en el estator, y esto de la máquina sincrónica, ve con polo saliente en el rotor. Bien digo. Entonces, acá hay un esquema, ¿ve? Estator y rotor. Esto que ustedes ven acá, todo eso rayado es hierro. Y esto que está acá en blanco vendría a ser espacio interpolar, o sea, polo-polo. Entonces, esto es estator, lo de abajo es rotor,
Y por eso se puede tocar acá, que esto es hierro, en línea general. Acá tenemos una bobina, la otra bobina, y fíjense cómo se Uy, cierra yo la línea. no considero así que voy a hacer ahora, ¿verdad? Considero que hay que avanzar. Y por eso también yo no cobro lo mismo, ¿entendés? Entonces vemos acá, en la parte inferior, cómo sería Sí, igual lo tenés que tener pagado. conexionado, digamos, por ejemplo, pues no es que Normal. estos conductores Bueno, acá, o Que sea, no cuenta esta por espira los está otros. aislada de esta otra, no es un esquema. En realidad esto vendría así. ujú. Por ejemplo, para este Simple de polo, obra, sí, vengo, ha sacado vuelvo hago esto y sigo acá. Vengo así, 20.000 pesos. vengo así y salgo. ¿Cuánto? ¿Está? En total, digamos, de Ahora el micro. 2 tienen que ser como 20.000 pesos. Vamos a los arreglamientos del computador. Y lo que pasa es que yo he sido el que no ha estado todo el tiempo ahí. Por favor, apaguen los micrófonos, porque si no, no se puede dar clase así. Bueno, muchas gracias. En lo que respecta a los arrollamientos de conmutador, fíjense ustedes, por lo general se ejecutan siempre en dos capas, ¿cierto? Cuando hablamos de arrollamiento de conmutador, nos estamos refiriendo a los arrollamientos de las máquinas de corriente continua, arrollamiento inducido. Y se ejecutan siempre en dos capas. Acá está, ¿ves? Pudiendo colocarse en cada ranura lo que se llama un lado de bobina por capa, un minúsculo. Esta figura que vemos acá muestra la ubicación de los lados de bobina en la ranura inducido, el conmutador, donde tenemos U igual a 3, o sea, tenemos 3 lados de bobina por capa. Esta U que aparece acá. Tenemos una capa superior, en este caso, como van dispuestos, y una capa inferior. Fíjense ustedes cómo podría hacerse este tipo de arrollamiento. No es fácil. Acuérdense que tenemos que ir con ahí de arriba, acá abajo, esto es un arrollamiento de barra, fíjense en el corte o el mecanizado que tiene esto y viene acá. Lo mismo va a ser con el que sigue y así, sucesivamente. Bueno, este que ven acá es un arrollamiento del tipo escalera. Pero este es más común, este es un arrollamiento especial. Y acá cada bobina, ¿ve? Tiene un lado en la capa superior y el otro en la capa inferior. De ranura desplazada un paso de bobina. En algunos casos, por razones que aquí no vamos a discutir, bueno, se usa el llamado arrollamiento de escalera, que es este que está acá. Aquí no hablamos de paso acortado porque acá, ¿cómo se llama? En continua, acá no se quiere eliminar ninguna armónica. Concepto de eliminación de armónica lo volvemos más adelante, pero eso es fundamentalmente con corriente alterna. Entonces, como se dijo anteriormente, los arrollamientos de conmutador son arrollamientos que están cerrados, subdivididos en N bobinas, donde el fin de una bobina y el comienzo de la siguiente se van a conectar a sectores de cobre, eso lo han visto ustedes el año pasado, que son llamados delgas, que están aisladas entre sí en un conjunto que va a formar el conmutador o colector, que en otras palabras, un rectificador mecánico. Entonces, quiere decir que para un número K de delgas que tenga ese colector, K va a ser igual a U por R. O sea, U sería el ¿Se cortó? Sí, se cortó. Sí, parece.
Agüero, apaga el micrófono. Ahí está ya el ingeniero. No se escucha, ¿no? Te has teñido el pelo, Raúl. Ingeniero, Nada, tiene el Raúl. micrófono silenciado. Profesor, ingeniero, tiene el micrófono silenciado usted. No se escucha, ¿verdad?